No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. No sé si saben que el año pasado en España hubo casi 23.000 infracciones relacionadas con el tráfico de drogas y que en 2024 solo en nuestro país se incautaron 123 toneladas de cocaína. Es una auténtica barbaridad. Hoy queremos hablar de eso, del narcotráfico, que es un negocio muy rentable para algunos, pero que es nefasto para la población y que tiene consecuencias más allá de la salud, porque la industria de la droga provoca muchas cosas. Provoca inseguridad, provoca ajustes de cuentas, cambia incluso las economías de determinados municipios, consume recursos como el agua, la electricidad, genera corrupción. Es imposible dibujar un mapa completo de todas las consecuencias que se esconden detrás de estas estadísticas, pero hoy, en este Coordenada 25, sí que queremos elaborar una radiografía para saber en qué punto está nuestro país respecto al narcotráfico, y para ello nos acompaña alguien que sabe muchísimo de todo esto. Es el comisario principal y jefe de la UDICO, de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional, Antonio Martínez Duarte. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lo primero, no sé hasta qué punto el narcotráfico es un problema en España. Bueno, yo pienso que sí, que el narcotráfico es un problema no solamente en España, es un problema a nivel global, es un problema al que el resto de países de la Unión Europea le está dando mucha importancia, como en España. Es un problema que nos estamos tomando muy en serio desde hace muchos años. En el caso concreto de nuestro país, ¿somos productores? ¿Somos país de paso? Bueno, durante mucho tiempo fuimos solo un país de llegada y de paso, y en los últimos años nos hemos convertido también en un país productor de marihuana. Se ha popularizado las plantaciones indoor y de exterior, y en eso, pues bueno, también desgraciadamente hemos tenido un incremento en los últimos años. Ahora me habla de la marihuana. Déjeme saludar a la compañera de Radio Barcelona, Andrea Villoria. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé, Andrea, si podemos cuantificar cuánto ha crecido la producción de marihuana en esta comunidad en los últimos años. Aquí en Cataluña hemos pasado en menos de 10 años de ser un lugar de paso a ser un centro europeo de producción de marihuana. Hace tiempo ya, hace años que los Mossos admiten y lamentan que España en general, pero Cataluña muy en particular, se ha convertido en la huerta de marihuana de toda Europa por sus circunstancias, la penalidad baja, el buen clima, que hay una ruta rápida hacia Europa a través de Francia. Cada año los Mossos intervienen más de 500.000 plantas de marihuana. Triplica todas las plantaciones, por ejemplo, que hay en Italia. Wow. Esto, Andrea, claro, tiene un impacto en múltiples ámbitos. Algo que temen los cuerpos de seguridad es que ocurra, como en algunos países de América Latina, se produzca lo que se llama narcotización de la economía en determinadas zonas. Esto quiere decir que hay mucha gente de múltiples sectores, además, que vive de la droga, a veces incluso sin llegar a tocarla. Sí, estos brotes de narcosociedad es algo de lo que los Mossos ya llevan algún tiempo advirtiendo, que ha ido poco a poco a más. Se hizo famosa, se ha convertido ya casi en una especie de mantra o lema, una frase que acuñó el que es el comisario jefe de la Comisaría General de Investigación Criminal de los Mossos, Ramón Chacón. Somos los número uno exportando marihuana. Evidentemente no es un orgullo, pero eso no es solo el primer problema. El problema es que exportamos marihuana e importamos crimen organizado. Nos viene el crimen organizado de Albania, nos viene el crimen organizado de Suecia, que es especialmente violento, nos viene el crimen organizado alemán, el francés, Reino Unido, Bélgica, Croacia. La lista no la acabaría. Y esto es el efecto de la marihuana. Y de ahí nace el problema del crimen organizado. ¿Por qué? Porque en su naturaleza está expandir sus tentáculos para ir introduciéndolos en todos los sectores de la sociedad. Y acabar, como tú decías, ¿no?, en una narcosociedad. El primer paso es corromper sectores de la economía básica, ¿vale? Y esto ya está pasando porque cada año en Cataluña, llevamos unos 4 años más o menos estable, los Mossos detienen a más de 2.000 personas vinculadas al narcotráfico de marihuana y más de la mitad, el 52%, no tienen antecedentes. Son personas cuyo su primer delito está vinculado a la marihuana.
marihuana. ¿Y qué perfil son? Pues, por ejemplo, APIs, que se dedican a buscar pisos. Por supuesto, que se dedican a buscar pisos, chalets, por ejemplo, naves también industriales, donde montar esas plantaciones indoor. Vale. Inicialmente se instalaban mucho en naves industriales, lo que pasa es que eso ha ido en los últimos años cambiando, según nos explican fuentes de la Unidad de Crimen Organizado de los Mossos d'Esquadra, porque, claro, si tú tienes una plantación de 5.000 plantas, por ejemplo, en una nave industrial, y te detectan, sea la policía o sea otra mafia, ¿no? Sí. Y te hace un vuelco y se lleva la plantación, tú te quedas sin nada. Para ellos es mucho más útil y rendible tener 10 chalets, por ejemplo, donde tienen en cada una pues 500 o 1.000 no poner plantas. todos los huevos en una cesta. Eso es. Entonces, por ejemplo, esos APIs que buscan las casas, luego electricistas, ingenieros que montan instalaciones cada vez más complejas para tener funcionando al máximo rendimiento esas plantaciones, jardineros, es decir, una persona que está sencillamente viviendo allí y vigilando la plantación. El segundo nivel, digamos, de penetración del crimen organizado es ya sectores de la administración, en concreto la policía. Y aquí también hemos tenido casos, por ejemplo, en Santa Coloma de Farners, de hecho, un grupo de Mossos d'Esquadra que fueron condenados por liderar, en realidad, una organización criminal. ¿Qué es lo que hacían? Pues advertir y iniciar investigaciones que afectaran a su competencia. Y luego, con esa droga decomisada, luego quedársela y venderla a través del mercado negro. Esto, comisario, ¿cuánto le preocupa? Es decir, que los narcos vayan consiguiendo ganar espacios en la economía más mundana, por así decirlo. Bueno, evidentemente es una de las preocupaciones y una de las ocupaciones del crimen organizado. El crimen organizado utiliza principalmente el tráfico de droga como forma de obtener beneficios rápidos y luego una de sus misiones principales es ocupar territorios, es ocupar sitios por donde entre ese estupefaciente o donde se cultive la marihuana y a partir de ahí ir haciéndose con el tema empresarial, ir haciéndose con una red amplia que le permita no solamente obtener beneficios rápidos del crimen organizado o de su actividad ilícita, sino luego consolidarse, introducir estos beneficios en el mercado legal, en el circuito legal de patrimonial o de los bancos y a partir de ahí aparentar ser dignos empresarios y beneficiarse del trabajo ilícito. Claro, ahora estamos hablando de marihuana, que me decía usted, ahora se está fabricando, también Andrea Villoria nos aportaba los datos, se está fabricando, se está cultivando aquí en España, pero la que no se fabrica en España, ¿por qué vías entra, comisario? En los últimos años el tema de la marihuana se ha extendido por toda la geografía española. El resto de la droga que nos llega, si hablamos de cannabis, estamos hablando principalmente de la importación desde Marruecos, pues nos lleva por lanchas, o nos llega en pesqueros, o nos llega a través de los puertos, por transporte terrestre, por camiones principalmente. Y luego pues ya habría que hablar de la cocaína que nos llega desde Sudamérica, que ya nos está llegando por múltiples vías. Y no sé si existen estimaciones, entiendo que no se puede saber a ciencia exacta, pero alguna estimación de cuánta de la droga que entra a España no se consigue detectar y cuánta sí. No. Eso no. Siempre hemos jugado con unas cifras que se manejan desde hace muchísimos años, que se interviene el 10%. Realmente ¿El 10%? Realmente esto no es así. O el único parámetro cierto que nos hacía ver si estaba entrando mucha droga o no era el tema del precio. Y a día de hoy tampoco podemos hacerlo porque se han abaratado los precios de la droga, lo que nos haría pensar que estaba entrando mucha. Efectivamente está entrando mucha, pero realmente juegan otros muchos factores en esto del precio. Creo que incluso la geopolítica, ¿verdad? Ellos funcionan con la oferta, la demanda, con inversión, desarrollo, tienen estructuras para el blanqueo, estructuras para el transporte, la logística, hay empresas de servicios, es decir, hay que mirarlo con una perspectiva muy global y están funcionando a día de hoy como auténticas empresas.
Pues seguramente uno de los territorios que conoce bien lo que ahora está narrando el comisario es el campo de Gibraltar, en Cádiz, donde la narcotización de parte de la economía es algo estructural en municipios como la línea de la Concepción. Por ejemplo, existen los conocidos como aguadores o puntos, que son jóvenes que se dedican a recorrer la costa en vespino, en patinete, para alertar a los narcos de la presencia de la policía. Vamos a ir a Radio Algeciras. Rubén García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Le pedí a Andrea antes cifras respecto a la marihuana en Cataluña. No sé si podemos cuantificar cuánta droga se mueve en toda esta zona. Muchísima, Pablo, porque el campo de Gibraltar, lo saben nuestros oyentes, ha sido tradicionalmente uno de los principales corredores de entrada de droga a España y Europa por su posición estratégica, ¿no? Piensa que el litoral de esta comarca está a tan solo 14 kilómetros de Marruecos, por ahí entra muchísimo hachís, y luego también está entrando, como decía el comisario, mucha cocaína procedente de Sudamérica a través del puerto de Algeciras. Son grandes cargamentos que vienen ocultos en contenedores declarando otra mercancía y bueno, pues son dos grandes entradas de droga en nuestro país. Es cierto que aquí en el año 2018 la actividad delictiva relacionada con el narcotráfico vivió un importante auge. Hubo un acontecimiento que fue como se liberaba a plena luz del día a un narcotraficante en el hospital de la línea de la Concepción que bueno, había participado en una operación, había acabado herido y antes de pasar bueno, pues a la comisaría tuvo que ser atendido en el hospital de la línea de la Concepción y fue bueno, pues rescatado, secuestrado, ¿no? Por sus propios compañeros de bandas de narcotraficantes. Eso fue una antes y un después y fue a partir de ahí, Pablo, cuando el gobierno puso en marcha aquí en el campo de Gibraltar el plan de seguridad especial del campo de Gibraltar, sí, que buscaba reforzar la lucha conjunta de Policía Nacional y Guardia Civil. Desde el año 2018, para que te hagas una idea, hasta principios de este año 2026 se han llevado a cabo más de 37.000 operaciones, más de 30.000 detenidos y se han incautado más de 2.200 toneladas de droga. Esto ha supuesto un revulsivo porque sí que es cierto que aquí la actividad de las bandas que se dedican al narcotráfico ha descendido en esta zona del campo de Gibraltar, entiéndase la línea, Algeciras, los barrios, San Roque y tal, pero claro, estas bandas han ido buscando su sitio en otras zonas cercanas para seguir introduciendo, por ejemplo, por vía marítima, esas grandes cantidades de hachís que vienen procedentes de Marruecos y se están utilizando ahora otras vías que llegan a la costa gaditana, Chiclana, Chipiona. Evidentemente, en esta zona, ese plan especial de seguridad del campo de Gibraltar fue un revulsivo, pero evidentemente sigue siendo una zona caliente en materia de narcotráfico, insisto, Pablo, por la posición estratégica del campo de Gibraltar, a 14 kilómetros de Marruecos, y por todo lo que entra también a través del puerto de Algeciras procedente de Sudamérica. Claro, comisario, nos decía Rubén, ha mejorado mucho la situación, pero desde fuera uno puede pensar, ¿cómo puede ser que haya puntos calientes que todo el mundo localiza, que sabe dónde están y donde sea tan difícil actuar? Es muy difícil de actuar porque en una descarga o en una operación de narcotráfico participan muchísimas personas. Estas organizaciones cuentan con decenas y decenas de chavales jóvenes y no tan jóvenes a los que sitúan en sitios estratégicos pues para controlar el helicóptero, para controlar los barcos, para controlar las carreteras, y les tienen distribuidos mientras que ellos hacen su ilícita actividad y luego remuneran muy bien por esta actividad. Precisamente uno de los factores que nos dificulta mucho el trabajo nuestro en esta zona es ese, es que somos personal de fuera, que nos movemos en sitios controlados solo por ellos. Claro. De hecho, también empieza a ser cada vez más frecuente que en sus operaciones antidroga estén incautando armas de guerra. ¿De dónde sale este armamento? Es decir, ¿de dónde llega? Pues sí, es verdad que en los últimos años nos estamos viendo que en todas las intervenciones rara es la intervención en la que no intervenimos un arma y que no sea un arma de guerra. Sobre todo cuando ha empezado a introducirse cocaína de forma tan masiva por el sur. En principio, las organizaciones locales pues no querían dañarse entre ellas, no querían llevar a cabo actividad violenta contra la policía, pero ahora estamos hablando de que se está moviendo muchísimo dinero con la cocaína, de que están participando grupos de fuera de España. Estamos hablando que en todas las intervenciones que llevamos a cabo, además de gente de la zona, solemos detener a miembros de organizaciones criminales internacionales. Y esto es lo que hace que haya armas de guerra que vienen de Europa. Estamos detectando mucho envío de armas desde Marsella,
principalmente, son organizaciones que en principio no quieren usarlas contra la policía ni contra otras organizaciones, pero que las tienen por si acaso. Hemos detectado que hay muchos robos entre organizaciones. Entre ellos. Lo que se llama en el argot vuelcos, y esto hace que ellos se armen, no tanto contra la policía, sino más bien para defenderse de otras organizaciones que les quieran secuestrar o robar la droga. Me decía Javier Bañuelos, que es el responsable de toda la información policial aquí en la cadena SER, me decía, es importante hablar de la mocromafia. Dice, son muy peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué son tan peligrosos? La mocromafia es una de las mafias que operan en el sur, están muy asentados en Costa del Sol. Realmente no hay un líder claro de la mocromafia. Uno de sus mayores líderes está a día de hoy en prisión en Holanda. Es una organización que se ha ido creciendo, ha ido haciendo mucho dinero primero con el tráfico de hachís y finalmente con el tráfico de cocaína. Y son muy violentos porque defienden mucho su territorio, porque traen a España guerras que han mantenido durante muchos años en Holanda. Esas guerras las han trasladado a nuestro territorio y ha habido años en los que sí ha habido algún ajuste de cuenta, principalmente en España y en Costa del Sol o en estos sitios que hablamos tan calientes. A mí me gustaría no ser tan pesimista. Está habiendo mucha presión policial y eso hace que los grupos criminales nos vean como un país incómodo para trabajar. ¿Y cuánto tiempo de preparación requiere y cuántos agentes una operación antidroga, una gran redada, de estas que después salen en los medios? En el tráfico de drogas solemos empezar a investigar antes de que se cometa el delito. Solemos empezar a investigar pues cuando desplazan una lancha a una nave, pues a partir de ahí ya empezamos a investigar a la organización. Son investigaciones complejas. Recientemente hemos hecho una en la que ha participado Galicia, Ceuta, Algeciras, Málaga, en la que se ha intervenido muchísimo hachís y hemos detenido a 20 personas relacionadas con esta operación. ¿Usted duerme bien antes de una operación de este tipo? Bueno, yo generalmente no ¿Se duermo... acostumbra uno? No duermo bien casi nunca. Vaya. Pero sí, realmente a día de hoy los operativos que llevamos a cabo están formados por gente muy preparada, gente muy concienciada, gente que cree en lo que hace. Y entonces mi mayor preocupación es que no haya incidentes armados, que la gente nuestra, los policías que forman parte de los dispositivos, no sufran ningún accidente o no haya ningún disparo contra ellos. Eso es la mayor preocupación, porque el resto yo sé que se ha hecho bien, sé que la investigación se ha llevado bien, siempre vamos de la mano de la Fiscalía y de jueces, y sé que el trabajo está bien hecho. Luego la explotación final, tenemos que evitar que haya daños para nuestro personal principalmente. Claro, ellos hacen un trabajo que es imprescindible, que tiene un riesgo enorme, que hay que agradecer obviamente. Después, comisario, hay la otra parte, la negra, que la citaba Villoria, que son esos agentes que se dejan corromper, esas manzanas podridas en el cuerpo. ¿Cuánto le preocupa esto a usted? Bueno, me preocupa muchísimo, pero también tengo que decir que una de las características del crimen organizado es la de corromper. Por eso me preocupa tanto que lleguen a asentarse en nuestro territorio, porque no solamente van a corromper a policías y guardias civiles, sino que van a corromper todo lo que esté en sus manos que sea corrompible. Es decir, ¿hay casos de policías y de guardias civiles corruptos? Sí, los hay, pero es una minoría en comparación con la cantidad de gente que está sacrificándose y está dando su día a día, su familia, su trabajo diario, por una idea que es que desde la lucha contra el narcotráfico ayudamos a la sociedad. La gente que forma parte de estas unidades cree que haciendo lo que hacemos estamos contribuyendo a una sociedad mejor, y yo creo en esto ciegamente. Para alguien convencido de la pulcritud de la mayoría de agentes, porque es así, hay que decirlo, es así, no sé cómo vivió la detención de Óscar Sánchez Gil, antiguo peso pesado de la UDICO. Le encontraron más de 20 millones de euros en las paredes de su casa, otro más en su despacho, todo esto presuntamente procedente de narcos con los que colaboraba. Usted, cuando se enteró de esto, yo me imagino que para alguien que lo conoce, que trabaja con él, que confía en esa persona, debe ser complicado. Bueno, fue complicado antes de saber que era él el objetivo principal de nuestra investigación. Nosotros participamos en la investigación, nosotros somos quienes ponemos su nombre
en el tablero, junto con la unidad de asuntos internos, y a partir de ahí ya pues se trató de una investigación. No voy a decir una investigación más porque es mentira. Tuvimos que tener mucha precaución en la investigación. Fue una investigación muy quirúrgica y el resultado fue impresionante. Fue muy bueno para nosotros poder dar con un tipo de estas características y poder detenerle, porque al final hemos quitado un elemento muy peligroso de la Policía Nacional. Nosotros somos los primeros que ponemos que sabemos que el que esté traficando, el que esté ayudando a los traficantes va a caer. Lo que es evidente es que la lucha contra el narcotráfico no es nada fácil, por esto que estamos comentando, pero es que además esta industria ilegal también se reinventa, también busca formas de esquivar los controles policiales, y de eso saben en otra de las comunidades históricamente muy golpeadas por la droga, Radio Galicia. Ricardo Rodríguez, boas noites. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. De hecho, un fenómeno relativamente reciente en vuestra comunidad, un fenómeno de hace pocos años, son los submarinos que transportan droga, los conocidos como narcosubmarinos. Esto exactamente, Richie, ¿de dónde vienen? ¿Cómo funcionan? Y no sé hasta qué punto se han convertido en problema. Pues llegan en su mayoría, Pablo, de América Latina y hasta el momento han sido interceptados 5 narcosubmarinos, la mayoría ya sin tripulación y sin el cargamento de droga a bordo. Cabe pensar, Pablo, cuántos habrán llegado sin que tengamos idea, porque lo complicado es localizarlos, de ahí que sean utilizados con frecuencia por los clanes de narcotráfico para introducir droga en Europa a través de Galicia. Son en su mayoría narcosubmarinos de fibra de vidrio de unos 15 o 20 metros de eslora, diseñados para navegar casi a ras de agua y evitar ser localizados por los radares. Se consideran, de hecho, embarcaciones de usar y tirar, porque una vez descargada la droga en lanchas rápidas cerca de la costa, lo que hacen los tripulantes es hundirlas para eliminar las pruebas. Los que hemos visto en Galicia son aquellos que no han conseguido hundir. De hecho, de los 5 de los que tenemos conocimiento, noviembre de 2019 en Cangas, Pablo, fue el primer narcosubmarino interceptado en toda Europa. Transportaba 3.000 kilos de cocaína y su tripulación fue detenida tras hundir la nave en la playa de Io. Años más tarde, en marzo de 2023, en Vilagarcía de Arousa, se localizó un semisumergible vacío a una milla de la costa y en enero del año pasado, en a Costa da Morte, un tercer narcosubmarino fue hallado cerca de Muxía. En este caso se rompió en 2 durante las labores de recuperación. En septiembre de ese mismo año, en A Pobra, interceptaron un cargamento de más de 3,5 toneladas de cocaína. Y en este caso, Pablo, los tripulantes fingieron ser peregrinos del Camino de Santiago para que no fuesen localizados por la policía, pero un taxista acabó delatándolos y finalmente fueron detenidos. Y en enero de este mismo año se capturó un semisumergible con 9.000 kilos de cocaína en aguas del Atlántico rumbo a Galicia, porque Galicia sigue siendo puerta de entrada prioritaria de la droga en Europa y los narcos van un paso por delante al utilizar métodos como estos narcosubmarinos. Nos lo cuenta aquí en la SER Fernando Alonso, es el gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico. Temos que congratularnos por estas operacións, pero seguimos coa evidencia de que Galicia está sendo, estamos sufrindo un auténtico asedio, non, especialmente de cocaína que chega aquí, como decíamos, para abastecer a media Europa, pero que o que estamos a facer estando ben non é suficiente para poder solucionar o Porque tema. Esa es la advertencia. Los medios son insuficientes para hacer frente a este asedio que sufre Galicia, asedio de los narcos que ven en las rías gallegas un lugar ideal, Pablo, para introducir la droga en Europa. Claro, es que de hecho, Richie, esto no viene de nuevo, es decir, Galicia es una comunidad históricamente golpeada ya por este narcotráfico que ahora estamos comentando, pero sí que podemos decir que igual su presencia ha ido mutando en los últimos años. Hemos pasado pues de aquella ostentación, ¿no?, de los 80, donde incluso los narcos pagaban fiestas en pueblos, donde había ostentación, todo ha mutado, ahora es más discreto, pero no ha desaparecido ni mucho menos la actividad. Para nada, de los Sito Miñanco, los Marcial Dorado, los Neuviña o los Charlines, hemos pasado, podemos denominarlo, Pablo, al narco 2.0. Hay clanes que continúan, los hijos e incluso los nietos siguen apareciendo en algunas operaciones contra narcotráfico, sus nombres siguen apareciendo, pero el negocio se ha diversificado. Hay verdaderos entramados con la irrupción de clanes balcánicos que rivalizan con los latinoamericanos. Los clanes albaneses destacan, de hecho, por su violencia y por el uso de técnicas militares. Suelen elegir, en su caso, grandes buques portacontenedores para transportar la droga. Y si en algo coinciden estos clanes, tanto los balcánicos como los latinoamericanos, es en utilizar a los clanes gallegos, a esos clanes de antaño que han ido mutando, como decías,
para la logística en las Rías Baixas. El narco gallego se ha especializado en el transporte de cargamentos y se puede decir que estamos en un nuevo tiempo del narcotráfico, con los clanes del este que han pasado a liderar la ruta atlántica de la cocaína que se introduce por Galicia, y el narco gallego pues ha quedado pues eso, como los narcos que utilizan estos clanes para la logística, para poder introducir toda esta droga a través de nuestras rías, de las rías gallegas, sí, y que acabe distribuyéndose por toda Europa. No sé hasta qué punto existe un I+D de los narcos para cada vez perfeccionar más su técnica y por lo tanto para que sea más difícil detectarles. Bueno, existe clarísimamente. Han invertido siempre en los mejores ingenieros, ya lo hacían los contrabandistas de tabaco. Llevan a la selva colombiana o la selva de Brasil a especialistas para la fabricación de estos semisumergibles, y no solamente es en los métodos de transporte, que a día de hoy son muchísimos, sino en los sistemas de ocultación de la droga. Pueden traer un mercante con harina y dentro de la harina venir los kilos, pueden venir con ganado y debajo de las vacas o en el pasto de lo que comen las vacas venir oculta la droga. Saben que cuando la policía da con una ruta, da con un sistema de transporte o da con un sistema de ocultación, ellos tienen que cambiar, porque saben que nosotros ya les hemos fastidiado ese sistema en el que han invertido tanto dinero y les hemos roto su forma de traer la droga. Bueno, inmediatamente ponen en marcha un nuevo sistema. Y al revés, comisario, porque ahora estamos hablando de I+D del narco, pero no sé si ustedes están aprovechando, por ejemplo, la inteligencia artificial pues para poder monitorizar la conocida como dark web, ese internet oculto, para poder seguir conversaciones. ¿Están tirando de estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial? Sí, evidentemente. Nosotros intentamos estar al día, pero luchar contra estas organizaciones en ese punto es imposible. Estamos hablando de que ellos invierten muchísimo dinero, que pueden cambiar un sistema de un día para otro. Las últimas tecnologías en comunicación les benefician porque son ellos las que los ponen en marcha. Los sistemas que llevan los semisumergibles, los barcos, para atravesar el Atlántico, son sistemas de los más avanzados que existen. Ellos utilizan mucho la telefonía encriptada, los sistemas de ocultación. Ellos intentan ser invisibles. Otra de las cosas que hemos visto a lo largo de estos años es que ellos intentan controlarnos a nosotros. Es decir... ¿Ah, sí? ¿Espiarles? Sí, por supuesto. Nosotros, cuando llevamos a cabo una intervención, ahora mismo que estamos trabajando muchísimo en el sur, en la zona de Sevilla, Huelva o Cádiz, detectamos cómo estos grupos están haciendo seguimiento de nuestros vehículos, seguimiento de los helicópteros, seguimiento. Ellos utilizan inhibidores para determinada zona, ellos utilizan drones, ellos utilizan sistemas de interceptación de comunicaciones. Es decir, ellos están a la última, juegan con grandísimas inversiones. Ya no es un dinero solamente que se mueve aquí en España, sino que simultáneamente lo están moviendo en Dubái, en Holanda, en África, en Colombia, etcétera. Uh-huh. Hemos hablado de marihuana, de hachís, de cocaína, pero ¿y el fentanilo? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, está haciendo estragos. En España siempre se ha dicho, aquí a priori es muy minoritario, muy residual. ¿Esto se mantiene o hay algún cambio de tendencia que hayan detectado? Bueno, a día de hoy no hemos detectado todavía el uso o el tráfico de fentanilo en nuestro país. Sí que estamos encima de este gravísimo problema, y estamos muy encima con las autoridades americanas, porque sabemos que el daño que puede llegar a provocar en nuestra sociedad si llegase a nuestras calles sería muy, muy grave. Es una droga que no se controla, es una droga que realmente no saben ni el tema de las dosis. 2 miligramos de esta sustancia puede matar, y nuestra Brigada Central de Estupefacientes, que es la que sigue todos estos casos, está muy encima para que no llegue a nuestras calles. Hemos hecho recientemente una intervención, que es la primera intervención que se hace en Europa, de pastillas de heroína. Eso no se había hecho nunca. Y ¿Pastillas de heroína? Pastillas de heroína, y en una ruta absolutamente novedosa, que era desde Colombia a España, en pastillas. 8 kilos de esta sustancia en comprimidos. Entiendo que la noticia que no le gustaría dar es que este tipo de droga nueva, esta heroína en pastillas, se instale realmente, que llegue el fentanilo, pero ¿y la que sí? ¿Hay alguna noticia que usted diga, me gustaría levantarme un día y como máximo responsable de la Policía Nacional de Lucha Antidroga, que a mí me gustaría dar? ¿Cuál sería esa noticia, comisario? Soy bastante consciente de que jamás vamos a acabar con el problema de
del tráfico de drogas. Una noticia muy buena para mí ya no es tanto la intervención de la droga, para mí una noticia buena es la desarticulación de una organización, la detención de esas personas que se piensan que están por encima del bien y del mal. Esa es la noticia que a mí me gusta dar. En Colombia se maneja mucho el término de traficante invisible. Personas que están muy metidas en la política, en los ayuntamientos, en la empresa, que son grandes benefactores en su entorno, que piensan que nadie sabe que está traficando con drogas y efectivamente todos sus beneficios a lo largo de los años está obtenido del tráfico de drogas. A estas personas se les llaman invisibles en Colombia y en España lo intentan, pero aquí nadie es invisible. Pues Antonio Martínez Duarte, comisario principal y jefe de la UDICO de la Policía Nacional, ojalá lleguen pronto todas estas buenas noticias que demuestren eso, que no se baja la guardia. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchas gracias. Gracias a ti. Y Rubén García, Andrea Villor y a Ricardo Rodríguez. Gracias también a vosotros. Un abrazo. A vosotros, un abrazo. Buenas noches, Pablo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.